Surgió o es el resultado de un trabajo de un seminario del doctorado interinstitucional de la Universidad del Valle, el doctorado en educación. Ese seminario estaba coordinado por el profesor Edinson Cuervo Montoya. Ahí participamos varios estudiantes que hoy están aquí como expositores y fue coordinado por la profe Claudia Patricia Rivera, que es profesora de la UCEBA en Tuluá. Lo que vamos a ver, de lo que ellos nos van a conversar es un poco las discusiones, las conversaciones y las reflexiones que incluso fueron coincidiendo con el contexto del estallido social, de lo que se denominó el estallido social en Cali. Entonces es un libro que es muy sentido también, qué lástima que no nos acompañe la profe Erika, es un libro muy sentido por las emociones, pasado por ahí, por todo lo que significa para nosotros. Entonces, bueno, en esta noche el profe nos decía, el libro es un pretexto, pero en realidad vamos a conversar de muchas cosas, por eso el título cambió, ¿cierto? Inicialmente los que somos de Asieva recibimos una publicidad y luego recibimos otra, porque después de conversar con el profe nos decía que le parecía muy soso, como muy específico decir el conversatorio y la presentación del libro. Claro que sí se va a hablar del libro, pero es simplemente una excusa para abordar temas mucho más amplios. Por eso el nombre final sería Currículo, Memoria, Violencia y Paz. Entonces, hemos hecho la apertura, la canción con la que queremos identificar el espacio, una canción bellísima por muchas razones, pero una de ellas que creo que nos toca mucho a la región del suroccidente es el toque de las marimbas, que nos pone como en un contexto del Pacífico, y me gusta cuando dice canto a la verdad, porque es la idea también de que llegue a las escuelas esa verdad, esa violencia que por mucho tiempo nos fue prescrita a nosotros los profes. Y digamos que en antesala al conversatorio, lo que queremos es aprovechar todos los formatos de la Comisión de la Verdad, que es una cosa vasta, extensa, si se quiere abrumadora, pero vamos a ir tomando de a poquito. Y por eso es que siempre en cada palabreando tendremos el formato del relato. En este caso, como estamos en el eje de conflicto, escuela, y estamos hablando de la escuela verdad y no repetición, vamos entonces a escuchar un relato que voy a pedirle a Cristian que deje de compartir la pantalla. Bueno, tendríamos el relato de 7:25 a 7:30, tendríamos la presentación de los participantes y a las 7:30 empezaremos el conversatorio grueso con todos nuestros participantes para irnos hasta las 8:10 más o menos, y después abriremos el espacio 8:10, 8:20 para ustedes, compañeros y compañeras, para que hagan sus preguntas, y luego haremos un cierre donde les pediremos que nos colaboren con el formato de sugerencias y observaciones. Por lo pronto, le voy a pedir a Cristian el favor de que nos ponga en el chat el formato de asistencia, también para que nos colaboren ahí, para que vayamos haciendo una base de datos de quienes no pertenecen a la Asociación Sindical de Educadores del Valle, para contar con ustedes y, si lo permiten en un futuro, seguirles enviando la participación de Palabreando. Para ustedes que no estuvieron en el primer Palabreando, el objetivo nuestro es generar un espacio de apropiación del legado de la Comisión de la Verdad en los entornos escolares, educativos, darle herramientas a los maestros, pero sobre todo generar espacios de participación donde podamos conversar alrededor de la Comisión de la Verdad. El próximo año los conversatorios empezarán en febrero hasta el mes de noviembre. Trabajaremos un tomo de la Comisión de la Verdad por mes. Recuerden que tenemos 10. Entonces, digamos que estos 3 encuentros, el de septiembre del mes pasado, el de este que estamos teniendo ahora y el próximo de noviembre, son para ir afinando nuestras herramientas de lo que vendrá después a partir de febrero para Asieva el próximo año, para ustedes también, si gustan participar de este espacio. Entonces, sin más preámbulos, voy entonces a presentar mi pantalla para ponerlo sobre un relato que a mí me parece desde todo punto de vista bellísimo. Es un relato con toda la emotividad que pueda tener, y un poco para responder a esa pregunta de la que siempre conversa el profe, que decía el padre de Rose, que estábamos haciendo los maestros cuando pasaba todo esto de la violencia en nuestro país. Voy a dejar ahí, se llama Una escuela que fue refugio en Jambaló. Y
disfrútenlo porque es bellísimo, por lo que representa para nosotros los maestros, por la importancia en estas regiones de que exista una escuela como un territorio que va a ser también la resistencia. Soy docente de la institución educativa Bachillerato Técnico Agrícola Jámbalo. Este es el sitio que llamamos búnker. Es necesario la construcción de un búnker en un sitio educativo porque la ubicación de la escuela hace que se vea en mayor riesgo del conflicto. Los grupos armados, la guerrilla, disparaba hacia acá, entonces la escuela tuvo muchos impactos de bala. Se está empezando a adecuar, pues desde el 2003 se hizo la proyección de este lugar para salvaguardar la vida de los estudiantes. Los niños tocó que trabajarles mucho el plan de emergencia, las rutas de evacuación y a cómo salvaguardarse dentro de los salones, a capacitación para los niños y para los profesores. Pues cuando hubo enfrentamiento en el horario escolar, los niños pues tocó que prepararnos, digámoslo así, para vivir estas situaciones. Y a los mismos padres de familia se les dijo que cuando estuviera el conflicto, era mejor de que no se arriesgaran a venir a recibir sus niños acá a la escuela, de que nos dejaran, que nosotros acá ya pues lastimosamente teníamos que manejar esa situación. A los colombianos que no han vivido estas situaciones de que nos coloquemos en el lugar de la gente del campo, la gente que realmente ha vivido esta dolorosa situación, porque sabemos de que hay muchos gobernantes que están en contra del proceso de paz. Tengamos en cuenta de que en los campos hay mucha gente que sufre en carne propia la situación de los grupos armados. Hay muchos niños de que impiden su estudio por el temor a ser asesinados. Hay muchas madres que han perdido sus hijos porque acá en el territorio hubo gente desaparecida, sufrió la desaparición forzosa, hubo reclutamiento de menores de edad, accidentes a causa de las minas abandonadas. Entonces, la gente, cuando no ha vivido esto, no cree en los diferentes procesos. Colombia vive sobre muchas mentiras. Entonces, es bueno de que realmente den a conocer la realidad de las cosas para que tomemos conciencia y entre todos le hagamos minga a que este conflicto no se vuelva a presentar. Listo. ¿Qué tal ese relato, compañeros? Bueno, vamos a pedirle a la compañera Flor que nos haga una presentación breve de nuestros compañeros para entrar de lleno en el conversatorio. Gracias, Flor. Dale, Shirley. No, pues un placer, compañeros, presentarles
a nuestros compañeros y colegas, profes también, que nos están acompañando el día de hoy. Empezamos con el profe Edinson Cuervo Montoya, licenciado en Filosofía de la Universidad de Antioquia, magíster en Investigación Educativa de la Universidad de Alicante y doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia, con premio extraordinario de tesis por la misma universidad en el año 2017, investigador de los grupos de investigación, formación, antropología, historia, pedagogía, currículum, cursos e instituciones educativas y pedagogía, ciencia y espiritualidad. Profesor de la Universidad del Valle y de la Universidad de Antioquia. Invitado a participar de posgrados de la Universidad Autónoma Latinoamericana y la Universidad Santo Tomás. Un saludo, profe, es usted muy amable, es un placer siempre encontrar con usted. Y bueno, vamos a dar lectura del perfil de los otros compañeros que están aquí con nosotros el día de hoy. La profesora Claudia Patricia Rivera Sánchez, docente de tiempo completo de la Unidad Central del Valle del Cauca, de la Universidad CEBA, y coordinadora de la maestría en bilingüismo y educación, doctoranda en educación, magíster en neuropsicología y educación y licenciada en educación básica con énfasis en lenguas extranjeras, miembro del grupo de investigación en lingüística aplicada ILA de la UCEBA y coordinadora del semillero ILA, con experiencia investigativa en procesos de pensamiento, memoria, aprendizaje de lenguas extranjeras y formación de docentes. En su trayectoria investigativa se destacan trabajos dirigidos sobre procesos de pensamiento, aprendizaje de inglés en niños en contextos rurales y con población vulnerable. Además, tiene diferentes publicaciones de artículos, capítulos de libros y participación como ponente en diferentes eventos académicos nacionales e internacionales. También nos acompaña el profe Mauricio Vargas Clavijo, licenciado en Biología de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, magíster en Gestión de Recursos Naturales de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora, exconsultor y excoordinador de programas y proyectos del Ministerio de Educación Nacional en modelos de educación flexible, gestión de calidad y experiencias significativas. Profesor visitante de la Universidad Metropolitana de Honduras. Actualmente es estudiante del doctorado interinstitucional en educación de la Universidad del Valle. Su interés gira en torno al conocimiento ecológico tradicional, la enseñanza de la biología con enfoque intercultural y educación en emergencias. También es un placer presentar a la profe Luz Adriana Giraldo Solarte. Ella es licenciada en Filosofía y Ciencias Religiosas, magíster en Gestión de la Tecnología Educativa, fundadora y directora del Centro Educativo Visión del Futuro, donde estuvo durante 15 años, y docente en el sector oficial, docente del Centro de Formación Juvenil Valle del Lili. Entonces, pues, bienvenidos. Un placer y un gusto contar con ustedes, con su participación. Esperamos que sea la primera, pero no la última. Profe Edinson, tiene usted la palabra y, bueno, lo esperamos. Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Para nosotros, desde la Universidad del Valle y en particular para mí es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes, con ACIEVA, este ejercicio de conversación, palabreando con ACIEVA, donde nos han dado la posibilidad, la oportunidad de presentar un trabajo que venimos realizando con los y las estudiantes del doctorado interinstitucional en educación que tenemos en asocio con la Universidad Distrital, con la Universidad Pedagógica Nacional
y que terminó materializándose en un libro, pues que hoy les vamos a comentar, a compartir y a poner a disposición, por supuesto, de la comunidad académica del Valle del Cauca. Venimos haciendo una serie de presentaciones, ya lo presentamos en el Campus Meléndez de acá de la ciudad de Santiago de Cali, lo presentamos allá en Tuluá también el libro, eso fue hace ya 2 semanas. Lo presentamos en la ciudad de Río Negro, Antioquia también, se presentó el libro. La semana entrante vamos para la Universidad de Antioquia a un lanzamiento con distintos colegas que también participaron del texto, y en Bogotá también vamos a presentar este ejercicio académico. Entonces, reiterar la gratitud a CIEVA, a ustedes como Asociación de Educadores, Asociación Sindical de Educadores del Valle, y en especial pues a la profe Cirley, con quien hemos compartido distintos escenarios de conversación. Yo quisiera iniciar presentando un poco como la idea de por qué conversar sobre estos asuntos en los que estamos hoy: memoria, paz, violencia, educación, currículo, una serie de categorías que es importante poner sobre la mesa. La historia parte de un ejercicio, llamémoslo académico, pero vinculado a los asuntos que tienen asidero, asiento en nuestra cotidianidad como profesores, y es particularmente preguntarnos cuál es el papel de la educación y cuál es nuestro papel de educadores frente a los contextos reales que habitamos. ¿Qué es lo que pasa en términos reales con nuestra función de educadores en contextos de alto conflicto social, de violencias de muchos tipos? Porque la violencia es una categoría bastante compleja de asegurar o de encerrar en una sola definición. Hay distintos autores, Joan Galton, por supuesto San Martín, y otros tantos, la misma Hannah Arendt, un marxista muy importante como George Sorel, hace una serie de acotaciones sobre la definición de violencia, pero es muy compleja porque se nos abre a múltiples formas de materialidad de ella, violencias en plural, que están basadas sobre unas disposiciones sobre el cuerpo, sobre los cuerpos que reciben precisamente esos ejercicios de coacción y de agresión sostenida. Para nuestro caso específico, por supuesto, tenemos una direccionalidad muy fuerte, y es pensar los asuntos que tienen que ver con violencia en términos del conflicto armado. Y es en ese entorno de pensar la violencia del conflicto armado, se propuso en el doctorado hacer un seminario sobre educación, currículo y violencia, en el cual, para mi caso, quien lo dirigí, lo perfilé y lo propuse al doctorado, pues fue muy grato encontrar oídos en estudiantes como la profe Claudia, la profesora Adriana, el profesor Mauricio, la profesora Wisney, la profesora Cirley, la profesora Julie de la Pedagógica Nacional, el profesor Oscar de allá de la Universidad Distrital en Bogotá, quienes se animaron. Estábamos en el contexto de pandemia, a conversar sobre estas categorías. ¿Qué pasa con la educación, el currículum en relación con la violencia y con la violencia armada? Y reiteramos, con múltiples formas de la violencia, porque si bien la violencia armada es la que nos toca vivir, las que nos circunscriben, hay múltiples formas en las que ellas se manifiestan. Voy a referirme a otra más. Por ejemplo, una que nos circunscribe a nosotros como sociedad, y es la violencia contra la mujer o la violencia de género, que por supuesto adquiere materialidad en nuestros centros educativos. Y un poco lo que nos interesaba en el seminario doctoral era poner sobre la mesa discusiones de este tipo. ¿Cuál es el papel de nosotros como educadores y educadoras a la hora de abordar contenido sobre violencia? ¿Qué pasa en la escuela que está circunscrita, que está rodeada
por fenómenos de violencia, y no solo rodeada, que traspasan, que penetran el escenario educativo. Normalmente cuando pensamos en violencia escolar estamos hablando de bullying, y en efecto es un fenómeno muy complejo que nos circunscribe. Nosotros somos testigos de lo que permanentemente aparece en términos de violencia, en términos del bullying, pero no es lo único. La violencia armada, la violencia de género, la violencia en términos de lo que acaece sobre la mujer, la violencia epistémica, como Gayatri Spivak en determinado momento lo refiere, son esos procesos precisamente de silenciamiento de las formas de producción de conocimiento y otras múltiples violencias. Pues muy bien, en ese escenario propusimos estas discusiones y encontramos oídos en colegas como la profesora Claudia Patricia, y debo decirlo, para mí fue una sorpresa como coordinador de ese seminario que hemos visto en estos últimos meses. El seminario no se cerró hace un año y medio, hace un año y algunos meses, sino que el seminario doctoral se nos abrió y hoy se vuelve esta noche a abrir con ustedes, con esta asociación sindical que nos permite abrir nuevamente el escenario de conversación de este seminario doctoral de la Universidad del Valle para conversar con ustedes, profesoras y profesores de distintos niveles de formación, por supuesto de la universidad, instituciones de educación superior, pero por supuesto de educación básica y de educación media. Es nuestro interés, a propósito de lo que muy bien nos referían en términos de la emisión de la Comisión de la Verdad del informe final y de la promulgación de todo este, llamémoslo, material pedagógico, curricular que se nos ha puesto a disposición de las instituciones educativas para poder traer a colación en nuestras instituciones la conversación sobre lo que ha pasado. Pero curiosamente, debemos decirlo, este seminario estaba en un momento muy particular, que fue lo que vivimos hace un año ya largo, que fue el estallido social. Y en medio del estallido social, recordemos, también estamos en medio de la pandemia, nosotros estuvimos discutiendo de estos temas. Y enhorabuena, cuando la profesora Claudia, el profesor Mauricio y la profesora Adriana, también la profesora Erika desde Caicedonia, propusieron en su momento que no dejáramos el seminario solamente en un trabajo final, sino que hiciéramos un ejercicio editorial y nos aventuramos. Yo en su momento les dije, ustedes están seguros, porque es que escribir un libro tiene sus bemoles. Y hoy, un año y largo después, les podemos presentar a ustedes ya materializado este libro de Educación, Currículo y Violencia, donde tenemos una serie pues de reflexiones en torno a estas categorías, donde profesores como ustedes, de educación básica y media, en este caso con formación doctoral o en procesos de formación doctoral, se han atrevido a poner una serie de reflexiones, una serie de discusiones en torno a la importancia y el papel de que nosotros, los profesores y las profesoras, hablemos de lo que nos circunscribe muy dolorosamente. Porque le respondemos de una manera muy respetuosa y cálida al padre de Rux cuando nos ponía en la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad, que hacíamos como sociedad cuando la barbarie ocurría. ¿Qué hacíamos los maestros y las maestras? Pues padre de Rux, muy respetuosamente le decimos, pues por un lado nos estaban masacrando, padre de Rux, por un lado nos estaban amenazando, nos estaban encarcelando, pero también estábamos haciendo cosas. Ahora, cuando nos presentan el video de Jambaló, precisamente vemos como los maestros también estaban haciendo ejercicios de formación con los estudiantes. Es decir, el currículum se estaba transformando. Ya no solamente era el currículum que habla sobre la célula, sobre las matemáticas, sobre la ortografía y sobre todo lo que nosotros vemos en ciencias naturales en cada una de las áreas. El currículum tenía que abordar la violencia. Pues muy bien, con la profe Claudia, con el profe Mauricio, con la profe Adriana, quienes nos acompañan, pero además los que no nos pudieron acompañar, la profe Erika desde Caicedonia, como les digo, desde Bogotá, Oscar, Wisney y la profe Julie, nos hemos atrevido a poner sobre la mesa esta conversación
a través de un manuscrito donde queremos proponer estas ideas. Pero en realidad no debo yo tener el turno en la palabra solamente, sino precisamente darles la palabra a estos colegas que nos acompañan. Mauricio, bueno, cada uno nos dirá porque están en distintas regiones y creo que eso hace muy rico que podamos hablar desde distintas latitudes. Entonces yo les agradecería a cada uno de ellos que muy brevemente nos cuente, pues, precisamente cuando vayan interviniendo, primero dónde están y a qué se dedican para que los podamos ir conociendo. Profesora Adriana, con un saludo de buenas noches, siempre la calidez de escucharle. Profesora Adriana, preguntarle a usted por qué sería importante que colegas como los que hoy nos acompañan y la comunidad de profesores y profesoras lean este libro y también un poco, de manera muy rápida, nos cuente usted qué es lo que trata en su capítulo y por qué nos invita usted a leer lo que usted escribió. Buenas noches a todos. Yo soy una docente más acá en Cali, compañera y colega de ustedes. Este libro es importante socializarlo, leerlo, compartirlo, porque son experiencias de los intelectuales que nos hemos sentado no solo a vivir o a quejarnos de esa violencia, sino a hacer propuestas. En este momento necesitamos trabajar estos escenarios en las escuelas, pensarlos, reflexionarlos, porque es necesario romper ese ciclo de violencia que se ha presentado durante muchos años en Colombia. El capítulo mío se inició con el tema del desplazamiento, la situación que se vivió en Cali, que fue una situación muy compleja, y en ese momento de esa situación que se vivió, hice un mapa, una cartografía en donde identifiqué los puntos de resistencia y me di cuenta que se ubicaban todos en el cordón de vulnerabilidad. Empecé a leer informes de la alcaldía del Valle del Cauca, qué había pasado unos años atrás con la población desplazada, y empecé a identificar en la literatura y empecé a identificar en las políticas públicas que había un descuido hacia esta población desplazada porque no habían políticas públicas para ellos. Y empecé a preguntarme, nosotros los docentes, ¿qué estamos haciendo? ¿Y qué necesitan estos niños desplazados de nosotros, los maestros? Y pensamos en un currículo. Lo relacioné con el currículo, con lo que hacemos, no solo con lo que planeamos desde nuestras aulas, lo que nos manda el ministerio, sino lo que nosotros los docentes vivimos en esos contextos afectados por la violencia. Entonces empezamos a ver en la institución educativa en donde yo estaba en ese momento y en los sitios donde yo he trabajado, hay muchas poblaciones vulnerables y desplazadas del Pacífico colombiano. Y todas esas experiencias de vida de estos estudiantes le mueven a uno. Y uno dice, hombre, ¿qué hay que hacer frente a tanta violencia? ¿Qué nos toca? Hacer narrativas. Entonces pensé cómo nosotros los docentes podemos construir acciones de resiliencia, acciones de consuelo o sosiego para esos niños que han sufrido, que han visto tantas violencias y que llegan a la ciudad desplazados, sin oportunidades, que llegan a ubicarse en los cordones vulnerables de la ciudad de Cali y que allá se forma como dos Calis, una Cali de la miseria, la pobreza, allá tirados en las invasiones que suceden a las orillas del río Cauca, y otra Cali que parece que se olvidara de ellos. Y esto fue lo que me motivó a escribir este capítulo de ciclo de violencia sin memoria. Es necesario retornar la memoria para que este ciclo no se vuelva a repetir. Gracias, profe Adriana. Usted nos dejaba una palabra muy contundente y es el currículum que nos prescriben, ¿cierto? Por una idea tradicional en Colombia de que el currículum simple y llanamente es lo que nosotros debemos cumplir en nuestras instituciones educativas, pero un poco lo que hemos discutido en el seminario doctoral y que hoy se abre pues a la conversación y que enseguida pues con los colegas de las distintas instituciones que nos acompañan hoy en esta asociación sindical, pues nos permitan conversar sobre varios asuntos, es que partimos de que el currículo no solamente es lo que nos dice qué tenemos que hacer, sino un ejercicio de resignificación del currículo, pensar el currículo en clave
no de ese enemigo que algunos autores o autoras nos han referido el currículum como algo que nos dice qué tenemos que hacer, sino procesos de resignificación curricular. El currículum lo moldeamos nosotros, el currículum lo transformamos nosotros. Hay un asunto ahí bastante complejo cuando desde la comisión, el informe final de la Comisión de la Verdad nos decían que ese material pedagógico ahora lo que nos permite y nos posibilita es socializar el informe. Y esa palabra socializar nos deja algo preocupados en términos de que es otra prescripción más. Es decir, casi que nos toca simplemente coger el material pedagógico y socializarlo, como si los profesores no tuviéramos nada que decir. Hay procesos de flexibilización curricular, hay ejercicios de pensar el currículum en términos, llamémoslo, procesuales, de discusión con él, no solamente porque nos diga qué tengamos que hacer, sino que nosotros lo transformamos y lo adaptamos. Profesor Mauricio, buenas noches, un saludo desde Cali. Cuéntenos, usted qué fue lo que escribió y qué pudiera aportarle desde allá, desde donde usted está, y nos cuente usted quién es y dónde está y qué fue lo que escribió y qué le puede aportar usted al profesorado colombiano y de aquí del Valle del Cauca en particular, por ser esta casa, tanto de la UCEBA como de la Universidad del Valle, donde vio la luz esta producción editorial. Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Profesor Edison, a las compañeras de estudio, a la profesora Sirley, quien tuvo la generosidad de invitarnos a este conversatorio. Soy Mauricio Vargas Clavijo. En estos momentos me desempeño como coordinador de una institución educativa pública en Villavicencio, en el departamento del Meta, estudiante del doctorado. También afiliado a una asociación sindical, a la Asociación Sindical de Directivos Docentes de Villavicencio. Y pues bueno, ustedes de alguna manera se preguntarán cuando hicieron la presentación de mi perfil, un licenciado en biología con un énfasis en gestión de recursos naturales, ¿qué hace hablando de violencia? Tuve la oportunidad hace 12 años de trabajar con el Ministerio de Educación Nacional y con los operadores que ellos contratan para implementar unos modelos de educación flexible en algunos departamentos del país, especialmente con víctimas del conflicto armado. Estos programas tuvieron, digamos que algunas características que en la lectura que le podemos hacer en estos momentos desde esa perspectiva curricular o desde otra perspectiva que es la que vengo trabajando en la investigación doctoral, que tiene que ver mucho con lo que estaba relatando la profesora del Instituto Agropecuario de Jambaló, que es el enfoque de educación en emergencias, pues uno llega a cuestionarse qué es lo que se imparte, qué es lo que se orienta en esos programas o en esos modelos de educación flexible, y uno en calidad de directivo, de coordinador, digamos que lo ve más desde el punto de vista de la gestión, de la administración, pero los contenidos, pues básicamente yo diría que en algunos de los programas educativos no lograron generar esa posibilidad de superar la crisis en la que estaban envueltas estas víctimas del conflicto. Ahora, pues uno hace una lectura ya más crítica del currículo y lo que uno dice, bueno, en realidad a uno le presentan esos modelos de educación flexible como una prescripción curricular, pero se anulan, se niegan algunos contenidos que es necesario hablarlos. Bien, se refería usted al comienzo de la conversación de un currículo que se proscribe. A nosotros nos han prescrito, como decía la profesora Sirley, la violencia como contenido, ¿sí? Y se nos ha proscrito la paz. Los medios de comunicación, que es ese currículo paralelo que nos enseña también y el que nos alimentamos permanentemente, se nos habla sobre todo de los diferentes tipos de violencia, y en los noticieros se nos nutre suficiente de la violencia armada y la violencia política que tiene el país. Pero no se sacan a relucir, no se destacan esas acciones de paz, esas acciones donde líderes sindicales, donde líderes sociales están haciendo obras por su comunidad, están enfrentando unas realidades y están emergiendo, están naciendo o están renaciendo
en medio de unas situaciones de conflicto que en los contextos urbanos pues los desconocemos profundamente. Aprovechando la situación que se dio con el fenómeno social en Cali, el capítulo del libro trató precisamente de una situación que se le presentó a una docente que empezó a hablar sobre las ejecuciones extrajudiciales, los llamados falsos positivos, y que eso fue, digamos que noticia a nivel nacional. Inmediatamente salió el partido de gobierno a pronunciarse en desacuerdo, su bufete de abogados a demandar a la docente, que porque se generaban, digamos que discusiones que no intentaban volver como una experiencia pedagógica esa situación, sino más bien como adoctrinar a los estudiantes. Y es precisamente de eso lo que nosotros queremos hablar en este libro, de no silenciar, de no continuar con esa violencia sistemática que se ha generado desde algunas posiciones de poder para que desde el aula de clase, desde las instituciones educativas, no se hable de lo que se tenga que hablar. Entonces, mi capítulo trata fundamentalmente de eso, de ver el currículo con esa posibilidad, con esa mirada que se le ve actualmente desde el campo curricular, un currículo crítico, reflexivo, que permita deconstruir las verdades, que permita analizar esas fuerzas de poder, esas tensiones que se construyen, un currículo que posibilite y abra también el camino para que la gente narre los hechos, pero no se quede solamente en la narración, sino como decía el profesor Humberto Quiseno en la presentación del libro, cuando lo hicimos en la sede Meléndez de la Universidad del Valle, es empezar a hablar de una paz, de una violencia sin violencia, donde la violencia quede solamente como museo, ¿cierto? Y que reflexionemos sobre ello, pero que nosotros podamos salir de ese discurso y de ese diálogo solamente de violencias. Entonces es una invitación precisamente a que se analice en estos momentos del posacuerdo, en estos momentos donde se está abriendo un camino para hablar sobre una paz total, de qué es lo que debemos nosotros enseñar en las escuelas, cuál es el currículo que le correspondería realmente aprender a los estudiantes que nosotros tenemos en nuestras aulas de clase. Gracias, profesor Mauricio, y un saludo nuevamente a usted allá en Villavicencio. Yo quisiera darle la palabra a la profe Claudia Patricia, con quien coordinamos este libro, un poco para que nos cuente, pues saludándola desde aquí, desde Cali, profe, usted allá donde se encuentra, y siempre el gusto de verle, de saludarla, de escucharla, en lo que nos pueda compartir. Profe, un poco para contar algunas infidencias, ¿cómo fue la construcción de este libro? Usted, para que los colegas que nos acompañan pues conozcan como cuáles fueron estas motivaciones y esta idea de escribir nosotros como profesores y profesoras un libro de estas características. Y nos cuente además, pues ustedes de donde nos habla, de qué es de lo que usted nos está hablando en su texto, qué es lo que nos está aportando usted con su capítulo. Buenas noches, profe Claudia. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias al profesor Edison por la introducción. Antes de intervenir, quisiera hacerles una invitación muy respetuosa a todos los que estamos aquí presentes. Como maestra he sentido que desde la pandemia con esta virtualidad se nos ha convertido como en sesiones de silencio y de incógnito. Entonces sería muy interesante, obviamente con todo respeto para los que puedan, conversar con ustedes al menos viéndoles los rostros. Es muy motivador cuando uno está hablando, conversando y poder ver incluso las expresiones faciales o corporales del auditorio hace sentir que estamos un poco más cerca. Entonces, una invitación muy respetuosa a quienes puedan encender sus cámaras y hacer un poco más cercano el conversatorio, que todavía le espera unas intervenciones más. Bueno, como lo mencionó el profe Edison, este
proyecto editorial, ese proceso fue un camino largo, difícil. Comenzamos obviamente desde la motivación de lo que logró el profesor Edison Cuervo durante el seminario, porque lo dije, creo que fue en Cali, en la Universidad del Valle, en la universidad. La violencia es un tema que nos ha tocado a todos. Nos toca de manera directa o indirecta, pero Colombia tenemos violencia cada día, no solamente conflicto armado, que es como el centro del libro, sino todo tipo de violencias que nos invaden los medios de comunicación, las redes sociales, los periódicos, las conversaciones diarias. Se ha vuelto en un diario, un cotidiano vivir para nosotros. Entonces, cuando comenzamos con este seminario, comenzamos a trabajar el currículo y la violencia, pues los compañeros, Luz Adriana, Leonardo, Erika y quien les habla, comenzamos a hablar de, ¿y por qué no hablar a la comunidad entera sobre esto que estamos haciendo los maestros? A veces no lo hacemos, pero lo queremos hacer, a veces tenemos miedo, a veces estamos censurados, entonces démosle voz a los maestros, aprovechemos, en ese entonces teníamos un seminario con estudiantes de Universidad Pedagógica Nacional, Distrital, Universidad de Antioquia, entonces hicimos una red y comenzamos a alzar la voz como maestros. Yo creo que ese es el principal objetivo de este libro. No es mostrar la violencia en Colombia, porque eso ya, como les digo, es algo que nos acompaña día a día, sino comenzar a alzar la voz de los maestros, que seamos escuchados, que también tengamos la oportunidad de relatar desde nuestras emociones, nuestros sentimientos y sensaciones, cómo nosotros hemos vivido esa violencia desde diferentes partes y contextos donde nos encontramos. Yo les hablo desde la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca, soy docente a tiempo completo de la UCEBA, la Unidad Central del Valle del Cauca, aquí en Tuluá. A mí me interesa muchísimo la formación de maestros. En varios conversatorios hemos conversado sobre esto de quién es el maestro y cuál es el papel de maestro en la violencia. A veces somos maestros que callamos, a veces somos maestros que revolucionamos, somos maestros líderes, pero en Colombia nos hemos convertido en maestros censurados, en maestros reprimidos, en maestros que, si bien, aunque muchas críticas nos han atacado porque somos maestros de una u otra forma inactivos en ese proceso contra la violencia, digamos que la posición del maestro en Colombia no le ha permitido, ni social ni políticamente, tener esa voz de líder y comenzar a luchar en contra de, porque somos amenazados, porque somos censurados, porque cuando comenzamos a hablar abiertamente de estos temas y cuando comenzamos a hablar abiertamente de estos temas no podemos evitar mencionar nombres, procesos, organizaciones, y esto es algo que nos ha perjudicado. Entonces, a mí me interesa mucho mirar eso. Yo investigo sobre formación de maestros, cómo concibe la política pública el maestro, y habla del maestro especialista, del maestro docente, del maestro profesional, pero no hay un maestro para la violencia. No existe una función del maestro para la violencia. De hecho, del 2277, el maestro para la violencia era concebido como únicamente una persona que haya podido terminar su bachiller. Ese era el maestro que tenía la oportunidad, porque todos tenemos miedo, porque es muy complejo la violencia para nosotros los maestros. Entonces, el libro en general, creo que queremos abrir discusiones y me parece estupendo que estemos aquí hoy, comenzar a abrir esas discusiones alrededor de quiénes somos los maestros en la violencia, cuál es la función que nosotros cumplimos, cuál es nuestro objetivo como maestros en la violencia y cómo ha sido esa formación de nosotros mismos, no solamente desde el ámbito profesional o académico, desde nuestras formaciones pregraduales y posgraduales, sino desde todo ese proceso de nosotros, de la reivindicación del maestro en sí mismo, de sus modos de ser y de existir en Colombia, de ver y actuar contra esa violencia, aun cuando yo no sea un líder social y que abiertamente lo haga.
cómo yo estoy participando para la paz y estoy llevando a cabo acciones en mi aula y en mi comunidad para menguar la violencia y las violencias, porque no es solamente conflicto armado, sino todas las violencias. Entonces, es invitarlos a eso. Ha sido un camino muy arduo, ha sido un año de proceso de leer, de releer, de corregir, incluso de, digamos, de una u otra forma, resistir contra las censuras que la misma editorial, por cuestiones sociopolíticas en Colombia, querían que no existieran. Entonces no se dice de esta forma, esto es muy crudo, esto es violento, pero es la violencia que tenemos en Colombia. Entonces ha sido una pelea muy interesante, estamos contentos con el resultado y la idea es eso, invitarlos a reflexiones, que este libro no sea un libro de 13 autores, sino de toda una comunidad académica que quiere levantar la voz y que quiere hablar desde su rol o posición de maestro, directivo o agente de la educación sobre todos esos procesos y cómo lo estamos viviendo y qué estamos haciendo, cómo estamos transformando el currículo en la escuela para aportar significativamente a los cambios que necesita nuestra sociedad colombiana. Profe Claudia, muchas gracias. Usted vuelve y nos recuerda esa palabra de currículo y yo me voy a atrever a referir así de una manera muy rápida lo que traté de plasmar en el capítulo que me correspondió y es una respuesta muy respetuosa a esos que convirtieron o que han convertido la noción de currículum en un enemigo del profesorado, porque el currículum no es un enemigo nuestro, el currículum es un dispositivo, si se quiere, configurador de identidades, como lo diría Tomás Teodoro da Silva, en el cual pues hay una preocupación muy importante que es el conocimiento que se selecciona, ¿cierto? El currículum selecciona el conocimiento, organiza los tiempos, organiza los espacios. Y en mis investigaciones me encontré con una noción que me parece muy interesante y que trato de jugar con ella, jugar no, más bien plasmar y de tratar de explicitar teórica, pero también de manera práctica. Y es que en la escuela es tan importante lo que se enseña como lo que no se enseña. Y lo que no se enseña lo hemos nombrado como currículum nulo, es decir, lo que no está, de lo que no hablamos. Y ustedes dirán, pero venga, ¿y de qué no hablamos en la escuela? Pues en la escuela no hablamos de muchas cosas. No hablamos muchas veces de sexualidad, de ahí las grandes problemáticas que se tuvo, recordemos, con el ministerio de Gina Parodi, con el tema de las cartillas sobre temas de género, llamémoslo, por ese criterio de anulación y de negación de las otras formas de sexualidad a la que asisten y que permean la sociedad y a lo que asistimos nosotros como grupo social o grupos sociales. Están las otras sexualidades, pero también hay otros temas, por ejemplo, la muerte. Nosotros no hablamos regularmente de la muerte. La muerte pasa a ser un contenido anulado. No nos forman ni en la escuela, ni en el bachillerato, ni en la universidad para la muerte. Y hay una línea de trabajo que se llama Educación para la Muerte, en la cual ella, no para exaltarla, sino para que sea un contenido más, hablar de la muerte. Y hablar de la muerte es tan importante inclusive desde el preescolar o desde la primaria, para enseñar, como lo relataba una profesora de preescolar en una investigación que tuve la posibilidad de leer. Hablar de la muerte con la infancia es tan importante como para que ellos identifiquen la conciencia de la finitud. El juego inicia y el juego termina. Los juegos inician y los juegos terminan. No hay una permanencia absoluta y total, por ejemplo, del disfrute o del juego. Y lo decía esta maestra, que los niños y las niñas tengan conciencia de finitud, de que hay finalización de las cosas, llevaría a los adultos a tener comprensión de que cosas, por ejemplo, como el amor inicia y el amor termina. Y recordemos, por ejemplo, en nuestra adolescencia, cuando en su momento terminamos alguna relación, haber tenido conciencia de finitud, de terminación de las cosas, no nos hubiera llevado quizá
en ese desgarro humano de entender que la vida se nos iba a agotar o se nos iba a acabar, porque aquella o aquel ser amado nos dijo en determinado momento, no te amo más, conciencia de finitud. La muerte hace parte de nuestra cotidianidad. Pero indagando sobre estas cosas me encontré con una noción con la que presento en este libro de Educación, Currículo y Violencia, y es lo proscrito, lo que definitivamente se niega y absolutamente no se habla. Y hemos asistido históricamente en educación a proscribir varias nociones o varias categorías. Proscribir, negar, silenciar, expatriar, condenar al olvido o al silencio algunos temas, y entre ellos la violencia que nos pasa, que nos atraviesa. Afortunadamente hoy día asistimos a esos procesos de superación de la proscripción curricular, que es precisamente el informe final de la Comisión de la Verdad y el material pedagógico que nos pone sobre la mesa. La posibilidad, creo que es un hecho histórico, que en estos momentos el Estado nos dé las herramientas y nos esté brindando la posibilidad, desde el punto de vista oficial, de hablar de algo que históricamente fue proscrito, nuestra propia historia, las violencias que hemos atravesado. Pero eso se nos combina con algo que también ha sido proscrito, y lo digo de una manera muy respetuosa pero contundente, y es que el maestro es un productor de conocimiento. El maestro no simplemente es un reproductor. Hay un asunto que hay que reconocer de una manera muy importante al Grupo de Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia, con todas sus investigaciones, y es precisamente haber puesto sobre la mesa la importancia de que el maestro toma decisiones, el maestro resiste a las disposiciones normativas que emanan del Ministerio de Educación Nacional y de otros entes de control. El maestro modela y modifica también el currículum. El currículum no es enemigo del maestro. El currículum nos puede facilitar ni nos puede potencializar el moldeamiento en nuestras instituciones educativas para hablar de aquello de lo que no hemos hablado. Y no estamos queriendo decir que entonces vamos a poner el pecho como sí lo han hecho muchos maestros y maestras, inclusive con su propia vida, a la hora de hablar de estos temas que han sido proscritos. Un poco de eso es de lo que trato en mi capítulo. Pero profesora Cirley, profesora Flora, profesor Alejandro, nosotros no queremos arrogarnos el turno en la palabra todo el tiempo, sino que queremos abrir la conversación, por supuesto, porque se trata aquí de la calidez del trabajo, el colegaje, y no hablando solamente desde un doctorado, ni mucho menos, hablando con ustedes, con nuestros colegas, con nuestros compañeros del día a día en el quehacer de la formación y de la educación, para que podamos conversar de esto que nos preocupa, sino que un poco es este escenario cálido de un seminario doctoral que, reitero, se ha abierto desde hace un año ya con un libro en nuestras manos, y hoy con ustedes que nos permiten abrir este seminario doctoral para conversar con ustedes, porque en la universidad no hablamos de espaldas a la escuela. La universidad no es ese ente superior que está de espaldas a la cotidianidad, no. Ni desde la soberbia académica queremos decir que nosotros tenemos la verdad. No, la verdad la construimos entre todos. Y máxime con una instancia sindical que se está preocupando por este quehacer de la reflexión de los maestros y las maestras. Entonces, profesora Cirley, no es que nos silenciemos, sino que le devolvemos a usted la palabra para que pueda moderar y podamos ir intercambiando consideraciones, participaciones, reflexiones. Aquí hay colegas, por supuesto, que nos pueden ir aportando a esta conversación. Simplemente agradecerles, reiteramos que nos hayan abierto este canal de conversación, porque estamos muy contentos de poder entregarles a ustedes como comunidad este producto de maestros como Luz Adriana en educación media, Erika, que no me pudo conectar porque estaba con unas obligaciones laborales de educación básica, Leonardo en su función también de directivo docente, y bueno, y Claudia también en formación de maestros. Muchas gracias y estamos muy atentos a esta conversación. Bueno, buenas noches, compañeras, compañeros, bienvenidos una vez más. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Flor está atenta a las preguntas en el chat.
Y yo estaré muy atenta a las manitos levantadas. Vamos a conversar, Claudia. Yo creo que sí, se nos va a hacer. Estamos aquí con muchas ganas, hay muchas sugerencias, por ahí hay unas preguntitas. Vamos a darle la palabra a la profe Inés Salcedo. ¿Listo? Te escuchamos, Inés. Micrófono, ¿me escuchan? Sí. Sí, 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 dale. Bueno, primero que todo los felicito por esa labor que están haciendo. Totalmente de acuerdo, el maestro no es un profesional, ni ningún profesional, solo para transmitir un conocimiento, sino que a nivel universitario y a nivel del cual ustedes han estado trabajando, que es un doctorado, es una cantera para producir conocimiento. Eso de verdad me parece que es bastante valioso escucharlos en ese campo y escuchar que han escrito un libro, lo compraré y lo leeré. Yo soy una maestra pensionada, tengo apenas mis primeros 70 añitos, pero sigo muy interesada en aquello que me dio mucho de lo que soy en la vida y a lo que le entregué mucho, 44 años de mi vida. He venido elaborando muchas cosas, entre ellas el tema que ustedes tocan ahora al tocar el tema de la violencia. La Universidad del Valle hizo allá por tal vez unos 12 años atrás, a raíz del tema de Trujillo, hizo también una capacitación para docentes aquí en Cali. Yo participé de ese trabajo que se hizo durante un año prácticamente. Y era tratar de también tomar el tema del desplazamiento y de ver cómo desde las escuelas podíamos aportarle a un recibimiento más humano para esos niños desplazados. Es un proceso muy bonito que viví allá, que culminó yendo al sitio de memoria que tienen en Trujillo, que es muy, muy, muy valioso y creo que debemos ir todos allá también. Y bueno, saliendo un poco de esta parte, cuando ustedes tocan el tema de lo que fue la educación sexual en Colombia, todo el camino que se recorrió para que hoy en día fuera parte de la educación que se da. Cuando tocamos el tema de las violencias, porque de acuerdo total, no es una sola forma de violencia, son muchas clases de violencia. Y a veces duele mucho más cuando son los más cercanos que violentan también. Y que son muchos los actores, ¿no? Nos dice el escritor Rosero en su libro Las violencias en Colombia, también. Son muchas clases de actores. Es que yo veo que en Colombia no se da educación de adultos, no la alfabetización, no. Es para aprender a vivir como adultos, con responsabilidades tan grandes como son la sexualidad, como una parte que ustedes están tocando ahora y es la parte política. Yo tengo un chat conmigo misma que le llamo Política, el pan nuestro de cada día, porque es que por allí se analizan muchísimos aspectos de lo que somos y de lo que no somos, de lo que tenemos, de lo que nos hace falta. Y realmente nosotros seguimos actuando y hablando constantemente, es que la pedagogía de las comunidades, es que la pedagogía de los grupos políticos, es que la pedagogía, y ustedes que son educadores también deben mirar qué quiere decir pedagogía. Pedos para niños, para adolescentes, pero para adultos, que es la gran responsabilidad de la que igual nosotros estamos hablando también, porque es nuestra propia educación, es la educación del pueblo que tenemos enfrente, que está mostrando, creo, tantas falencias como barbaridades vivimos. Yo creo que parte de esa violencia es parte de mala educación como adultos. ¿Cómo yo voy a quitarle la comida que necesita otro adulto y me voy a llenar yo de 10 comidas que no me las puedo comer? Eso, ¿quién nos ha abierto el camino para que nosotros hagamos lo que estamos haciendo ahora?
conversemos, dialoguemos sobre esos temas. Y mucho menos que los llamemos así como oficialicemos a través de una educación de adultos, a través de aprender a vivir comunitariamente. Entonces, pues para no tomarme la palabra, los felicito, leeré el libro. Creo que estamos en mora de trabajar sobre esa parte de adultos responsables y ganar que la política es un tema que tenemos que hablarlo diariamente, que enseñar política y que hablar de política con los niños y con nuestras comunidades no es satanizar, no tiene por qué ser proscrito, como ustedes muy bien lo dicen, y a muchos les ha costado la vida esto, como a muchos les costó la vida hablar de sexualidad, y son temas que son parte esencial de la vida, fundamentales a la vida, fundamentales y tan necesarios como el ambiente, y que hablamos mucho de ambiente y no somos capaces de hacer una separación en la fuente, que hablamos de política y entonces nos vuelve eso hasta una amenaza de muerte, cuando debería haber mucha más, trabajar más en ese espacio de la educación de adultos, no como la alfabetización, sino como aquella otra que involucra estos y muchos más procesos que nos ayudarían a vivir una vida más solidaria, de más conocimiento, de más progreso, porque cuando uno libera esos fantasmas de su vida, uno puede progresar mucho más. Yo soy psicóloga egresada de la Universidad del Valle. Hice un magíster de educación de adultos en la Universidad de San Buenaventura. Y allí, en el camino de mi vida, fui aprendiendo todas estas cosas. Y me parece que es la oportunidad valiosa y pues estaré como compartiéndoles un poco más adelante también esta idea. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Inés. Por aquí tengo al profe Alejandro Usman, que les quiere hacer una pregunta a nuestros compañeros. Alejo, tienes la palabra. Gracias, Irley. Muy buenas noches, compañeros. Muy buenas noches, profesores. Sí. La pregunta se relaciona con algo que nosotros hemos trabajado y se trabaja fundamentalmente en los colegios, pero como un correlato. Nosotros trabajamos en los colegios La Paz, ¿sí? Y sin embargo, el correlato de la violencia queda por fuera. Entonces, hay una cátedra de paz y se meten estas cátedras de paz, pero la violencia, ¿sí? Que es el correlato, digamos, ese correlato, ese paradójico correlato de la paz, que queda por fuera. Se quedó congelado el profe. Se congeló. Se congeló el profe. Es que el profe está en la buitrera. Entonces, imagínense la situación de conectividad que esperamos que se componga. Pero bueno, mientras Alejo... Ah, bueno, ya volvió. Dale, Alejo. Ya. Dale. Sí. Sí. No, es que la conexión está muy inestable también por acá. Sí, la pregunta concreta es, ¿por qué darle un espacio curricular a la temática de la violencia en la escuela? ¿Por qué darle ese espacio cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la cuestión de la Cátedra de la Paz? Y tiene mucho que ver con lo que dice el profesor Cuervo, o sea, ese currículo proscrito. Nosotros solamente hablamos de violencia en términos de lo que es el comité de convivencia, y se trata simplemente, digamos, como una cuestión de conflictos, se trata como una cuestión de bullying en las escuelas, pero no se tratan esas otras violencias y no se trata, digamos, toda esa historia, la historia, ¿sí? Esa historia que está llena de violencias en el país, una violencia que se inicia, digamos, desde el mismo momento de la independencia, ¿sí? Y que definitivamente pasa, digamos, de agache, de eso no se hable, que de eso no se hable, por favor, que hablemos de cosas, que hablemos de cosas más suavecitas, ¿sí? Como si eso no existiera. Y precisamente le decía al profesor Leonardo, en relación con la profesora,
que sacó lo de los falsos positivos, entonces eso es adoctrinamiento. Entonces eso es hacer doctrina, ¿sí? Y hacer doctrina, digamos, ideologizar prácticamente a los chicos. Y entonces ahora, ¿cómo tratar eso de una manera diferente y cómo incluir eso dentro del currículo? ¿Cómo incluir la temática de la violencia en el currículo, en la escuela? Listo, el profe Edinson tiene la palabra. Gracias, profe bueno, profesora Inés, muchas gracias y profesor Alejandro. Pasa es que yo me atrevo a inmediatamente, Adriana le da risa a Claudia también y Leonardo, porque yo inmediatamente salto con ese tipo de cosas, porque ese es el tema que me interesa, profe Alejandro. Y nosotros señalamos la importancia de hablar de la violencia, no para hacer una apología de ella, sino todo lo contrario, en efecto. Acontece lo siguiente, bueno, lo dice Eduardo Galeano en uno de sus bellos textos, a propósito de Colombia, dice, expertos violentólogos dicen que los colombianos parecen enamorados de la muerte, está en los genes, dicen. Y de manera contraria y de respuesta a esos expertos violentólogos, nosotros no estamos enamorados de la muerte, estamos enamorados de la vida. Pero usted lo dice muy bien, profesor Alejandro, pareciese ser que con referir la cátedra de la paz, ya con eso quedó referido el asunto de solucionar los fenómenos de violencia. Pero entonces, en términos de la cátedra de la paz, terminó silenciándose aquello de lo que hay que hablar y hay que ponerlo en palabras, o sea, ponerlo en palabras y que entre al escenario educativo. Es muy difícil, sí, pero curiosamente en muchos casos nuestros estudiantes sabemos que ellos tienen mayor conocimiento porque la viven, porque la padecen, porque en su día a día están a merced de la violencia. Hay un relato en un libro que se llama Voces de Maestros por la Paz, que hizo el Centro de Pensamiento Pedagógico de Antioquia, un relato de una maestra en Ituango, Antioquia, profesor Alejandro, y ella relata que es una maestra rural y que en determinado día ella llega a la escuela, a la escuelita por allá perdida en una vereda en Ituango, Antioquia, y que ella ve que tienen a alguien amarrado de la cancha, de la portería de la cancha. Y ella está con sus niños en el salón de clase y escucha por allá en el fondo, bueno, ya llegó el motosierrista. Y la maestra relata que los niños se van hacia la ventana para ver el espectáculo y ella dice, yo no puedo permitir que la clase se convierta en la clase de sangre y de violencia. Entonces ella relata que coge un tablero y lo pone contra la ventana, pero lo que venía luego eran los gritos y los sonidos y todo lo que hace la fiesta del dolor y la sangre y la muerte. Y entonces ella dice, el único recurso que yo tuve fue poner canciones infantiles y cogí la grabadora que tenía y la puse a todo volumen para empezar a cantar con los niños mientras la fiesta de la muerte ocurría a unos pocos metros, pero yo no iba a permitir que en las mentes y en los oídos de los niños quedaran esos ruidos de guerra, de violencia y de sangre. Y empezó a cantar y empezó a cantar y a cantar mientras la muerte ocurría en la cancha de la institución educativa. Ahí es donde referimos, profesor Alejandro, que es necesario hablar de la muerte, porque es que los niños y los adolescentes la viven, la padecen, la tienen a medida de su cotidianidad. Y reiteramos, no estamos hablando de que el currículum debe hablar de la violencia para exaltarla, sino precisamente para reflexionar de ella, para discutirla, para que no sea el cartel de los sapos o el patrón del mal, el maestro a través de los medios masivos de comunicación en RCN o Caracol, quienes den la cátedra sobre la violencia, sino que seamos nosotros precisamente en el aula a través de distintas herramientas pedagógicas, de distintos ejercicios didácticos. Y yo pudiera referir varios, pero me voy a aludir a uno, profe Alejandro, y es el teatro
de la violencia y para la paz en la normal de los Montes de María, donde los profesores, imagínense, en el contexto de los Montes de María, el contexto de los Montes de María, lo que ha pasado históricamente allá, que los maestros a través del pudieron o han podido ayudar a sus estudiantes a reflexionar sobre lo que ha acaecido. Y hay una experiencia precisamente allá tan bella, y es relatar a través del arte, pudiera ser a través de la música, que pudiera ser a través del de las artes plásticas, para poder pintar, reflexionar, si se quiere curar estas heridas que están abiertas en nuestros estudiantes y en nosotros mismos como maestros y maestras en todo el territorio nacional. Entonces, profe Alejandro, simplemente quería aludir una estrategia didáctica a través del arte, en este caso en los Montes de María, a través del teatro, pero pudieran ser muchas más. Y creo que ustedes saben mucho más que nosotros aquí en la universidad, porque lo hacen en el día a día. Alguna vez discutí con un viceministro de Educación Básica y Media cuando decían una reunión, cuando yo manejaba temas de currículo en la Antioquia, es que hay que decirles a los maestros lo que hay que hacer. Yo levanté la voz de protesta, le dije, viceministro, discúlpeme, mientras usted y yo estamos aquí en una mesa en Bogotá hablando de estos temas, los maestros en el Catatumbo, los maestros en el Bajo Cauca, los maestros en el Cauca, en el Valle del Cauca, lo están resolviendo mientras usted en una mesa conmigo estamos hablando de lo que ellos tienen que hacer, no lo están haciendo. Vamos a escucharlos para inclusive aprender de cómo lo hacen. Yo lo dejaría ahí, profe Alejandro. Muchas gracias, profe. Perfecto, vamos a darle la palabra a Alfonso Acuña. Profesor, tiene la palabra. Recuerden que estamos haciéndoles preguntas a los expositores. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Me Buenas escuchan? noches. Sí, señor. Bueno, mira, igual que Inés, algo así muy parecido. Soy de la vieja guardia, pero me encontré el libro por alguna circunstancia. Yo tengo buena relación con la gente de Aula de Humanidades, me lo recomendaron, porque ellos saben que vengo trabajando esos temas. Y me sugirieron el evento y no me lo perdí en ningún momento. Y eso es para decirle como la introducción. Y ya pues en el final de mi jornada y de mi trasegar, igual al profe Enzo le digo, no solamente está proscrito muchas cosas del currículo, sino inclusive está proscrita algo peor, que es la propia identidad del sujeto de ser maestro. Nos debatimos hoy en un problema serio y profundo, a pesar de todo lo que haya dicho la historia de la pedagogía y a pesar de todo lo que haya dicho las investigaciones en educación, el maestro sigue divagando en las aulas de clase y en los espacios escolares en saber qué carajo es lo que es él. Si es un repetidor de currículos, si es un investigador educativo, porque nos han dicho de todo, que somos de todo. Hoy, desgraciadamente, en un texto que estaba escribiendo, nos dan hasta la categoría de influencer a raíz de la educación esta virtual, y mejor dicho, ya se cansó la lista de las exigencias que nos tienen. Pero sí quería, digamos, hacer un reconocimiento desde acá de la costa atlántica, de lo más alto de La Guajira, porque es un tema que me seduce y empezó como empezó Luz Adriana. Pues yo soy maestro de aula y tenía en el aula, se le dio por una niña conflictiva, problemática, y todo el mundo la rotulaba de alguna manera, todo el mundo tenía que ver con ella, pero por lo conflictiva yo dije, aquí debe estar pasando algo, y comencé con ella a preguntarle, y cuando comencé con ella a hablarle en particular, ella se puso a llorar. Y comencé a preguntarle qué le pasaba. Me dijo, lo que pasa es que yo en mi casa vivo y hemos resistido porque nosotros venimos de una zona de violencia donde nos toca ser agresivos, violentos, llevar la iniciativa e imponernos, porque de lo contrario nos morimos.
Y entonces era una niña de educación 10 años, 14, 15 años. Y ya ella tenía dentro de su gen, como dice Edinson, la idea de que tenía que ser violento para poder sobrevivir. Y ese es un problema que muchas veces está también proscrito en la escuela, porque es que el niño es violento. Me puse a joder con eso y me encontré que en el colegio, acá en La Guajira, me encontré en mi grado 10, algo así como unos 15 o 20 estudiantes que estaban padeciendo el mismo problema del desplazamiento, pero la escuela no sabía eso y lo estaban tratando simplemente con un problema de indisciplina, porque la escuela tampoco se preocupa por esas cosas. El currículum escolar establecido no se preocupan por el impacto de la violencia y cómo esos niños reflejan esa violencia dentro de en su ser y en su entorno como persona. Bueno, ¿dónde terminó esa indagación? Participé con ese proyecto en un documento que se llama Escuela y Memoria. Participé en el programa que hizo el Ministerio de Educación Nacional, la investigación en el aula y el maestro investigador en Colombia. Hoy estoy concursando con ese texto en un libro que probablemente lo van a publicar y es un tema que me seduce, que me convoca y por eso estoy aquí escuchándolo desde las zonas más conflictivas hoy, que es de donde están ustedes, que es el Cauca, el Valle del Cauca, el sur del país, a otras en la parte de nota que vivimos. Igual la violencia, aun cuando en mi zona de La Guajira, en Maicao, de otra forma, pero la padecemos igual, la tenemos en el mismo sentido, en los mismos términos y los maestros aún, le decía yo, estamos creyendo que vivimos en la escuela donde hay que repetir un currículo, un plan de estudio y hay que hacer lo que los coordinadores dicen, hacen y piensen. En este momento, aparte de eso, estoy trabajando en un proceso de reencontrarnos con la escuela. Hablábamos la semana pasada con Marco Raúl y llegamos a la conclusión que después de la pandemia, la escuela es otra cosa. Y el mayor reto, decía, hace 3 días pasó el encuentro, el diálogo regional, y le decía yo a la ministra, a la funcionaria del Ministerio de Educación Nacional, llévese la idea de que la escuela después de la pandemia es otra, que por primera vez nosotros descubrimos muchas cosas que estaban ocultas en el mundo rutinario de la escuela. Por ejemplo, los niños hoy se duermen en los salones de clase, no porque estén aburridos y no solamente porque tengan hambre, sino porque se durmieron a las 4 de la mañana chateando babosadas con otros compañeros. Aprendan eso, que eso está pasando. Encontramos nosotros también en la escuela que se nos emerge el hecho de que hay padres de familia que públicamente no tienen el menor reato de decir, es que ese hijo se me salió de las manos. Profe, ayúdeme porque yo no sé qué hacer con él. Son cosas nuevas que están pasando en la escuela y que nosotros, con lo que nosotros los maestros de aula, aún soy maestro de aula, debemos enfrentar y tenemos la necesidad de saber con argumentos racionales, porque eso no nos los va a decir ni el ministerio, ni el currículum, ni nos los van a venir a decir de otras partes, que nosotros tenemos que buscar la manera de cómo enfrentarlo racionalmente y cómo resolverlo. Saludo al sindicato, no, o sea, confieso que cuando vi la sigla no sabía qué era, pero sí me sorprende positivamente que sea un sindicato que está hablando de estas vainas. ¿Por qué? Porque conozco y sé en gran medida de la crisis que están pasando los sindicatos, los sindicalistas, empezando por nuestra Federación Colombiana de Educadores. Y eso me duele, pero me da ánimo esto que estoy viendo. Un sindicato de educadores, un sindicato que está pensando la educación, y a eso es lo que están llamándonos, y en eso pueden encontrar en mí un interlocutor preocupado por estas cosas. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, muchas gracias, profe Alfonso. Pues yo tengo una pregunta para ustedes, compañeros. Han dicho cosas muy interesantes y me quedaba pensando en lo que todo el tiempo resalta el profe Edinson, pero la pregunta es para todos,
y es que el currículo no es nuestro enemigo. Nosotros tenemos aquí una herramienta importante, él dijo, si se quiere, un dispositivo configurador de identidades. Pero, profes, ¿cómo hacemos para que en verdad se vuelva nuestro amigo y no nuestro enemigo? Yo lo considero muy valioso, pero creo que de todas maneras transitamos entre la prescripción curricular y aquello que nos viene dado por el ministerio y la proscripción curricular, que finalmente es lo que no está, de lo que no hablamos, y que si se prescribe, cuidadosamente se seleccionan, como usted bien lo decía, profe, se clasifica, uno selecciona lo que va a dar, y entonces incluso si vamos a hablar del legado de la Comisión de la Verdad, ya nos tienen preparados los PDF, las actividades, ¿cierto? Es decir, somos unos operarios, tranquilo que ya ahí le dice cuánto tiempo se demora, ahí está la pregunta, pero no indagamos en las variables que han hecho que este conflicto perdure. ¿Por qué no hay una memoria de la reconciliación? Tenemos unos duelos inconclusos. Entonces yo pensaba en los compañeros que iban haciendo su exposición, me acuerdo de Mauricio, que mencionaba la idea del campo curricular crítico. Entonces la pregunta es, compañeros, ¿cómo hacemos a partir de eso que ustedes escribieron, de la experiencia que ustedes tienen, porque son experiencias distintas y preocupaciones diferentes también? Está lo de la educación en emergencia, nos falta Erika con la emergencia en la educación emocional, la profe Claudia que tiene una inquietud muy grande por la formación de los profesores, pues el profe Edinson, que es el curriculista, la profe Adriana, Luz Adriana Clave con el desplazamiento forzado y el análisis, pues, de lo que ocurre en algunas instituciones del Valle del Cauca. Entonces, la pregunta sería para ustedes, compañeros, ¿cómo les decimos a estos profes que el currículo no es su enemigo y que puede tranquilamente pasar de lo prescrito a lo proscrito, y dónde está ese campo de acción donde él se pueda mover, donde ella se pueda mover para que se empiece, digamos, a trabajar esto desde el aula, desde una manera crítica? Y si se quiere, a decodificar, deconstruir, como lo decía Mauricio, lo que tradicionalmente se nos ha enseñado, porque nosotros los profes de sociales tenemos la cátedra, 1948 y la época de la violencia. Esa es la violencia que enseñamos, porque también puede ser hasta menos compleja para nosotros, ¿no? Es una violencia que ya pasó y no me toca, pero esta que estoy teniendo aquí, preferiría no, porque también tengo que salvaguardar mi vida, no voy a decir que eso no sea importante. Entonces, compañeros, les pregunto y los escucho. Por ejemplo, Mauricio, vos, curricularmente, ¿qué podemos hacer nosotros en el aula? ¿Qué pensás vos frente a ese peligro que puede ser lo prescrito y lo proscrito? Hoy tuve la oportunidad de participar también por invitación de unos colegas de Brasil en un congreso latinoamericano en horas de la mañana. Y coincidencialmente, una profesora que admiro mucho, Adela Molina, de la Universidad Distrital, digamos que sus estudios los ha enfocado en la enseñanza de la biología sensible culturalmente, lo que nosotros hablamos desde otras orillas, desde la etnobiología, la enseñanza de la etnobiología. Y es que tal vez no hemos mirado la constitución política y cómo puede incidir en la ley 115 y cómo se organiza el currículo. Y digamos que fue una clave allí que nos dio a todos los que estábamos participando en el panel y desde luego a los asistentes. Nosotros tenemos una potencia en la ley 115, que es trabajar por proyectos. Digamos que esa idea de currículo que nos han vendido desde el texto escolar, desde la programación de aula, con sus cuadros, con sus mallas curriculares, puede tener otro giro. Y lo conocí con uno de los modelos de educación flexible, que es el bachillerato pacicultor, el bachillerato de paz como cultura y posibilidad para la convivencia, que lo lidera el Observatorio para la Paz, coordinado esta organización por la exmilitante del M19,
Vera Grave-Lewenhets, donde las estudiantes que participaron, que fueron víctimas del conflicto armado, tuvieron la posibilidad de construir a partir de sus lógicas, de sus experiencias, de sus sentires, ese currículo que se iba a desarrollar durante el resto de los siguientes 1 o 2 años para terminar su bachillerato. Recuerdo tanto. La experiencia la cuento desde San José del Guaviare, cuando fui coordinador, pero eso también se dio en otros lugares del país. En Antioquia, un ejercicio bellísimo que hizo un colega, y fue en el parque de Marinilla, salir con las mujeres que fueron víctimas de la violencia al parque y hacer una performance para hablar sobre esas violencias que habían sufrido ellas hacia su cuerpo, ¿sí? En La Guajira, otras experiencias, en Santa Marta, experiencias relacionadas con la violencia hacia la mujer en el marco del conflicto armado, unas cosas bellísimas. Y eso se trabajó fue a partir de esos otros giros discursivos del currículo como nos los han mostrado. Entonces, es precisamente ver la potencia del currículo como una posibilidad narrativa y como un texto cultural. Una posibilidad para que desde los mismos profesores y desde el mismo estudiantado se relate esas experiencias vividas y haya una confluencia y haya también un conversatorio en esa experiencia pedagógica cuando se tratan estos temas que han sido regularmente proscritos. Muchas gracias, Mauricio. Luz Adriana, cuéntanos. Hola, yo lo voy a responder desde lo que es el concepto de qué hacer el maestro. Cuando el maestro se piensa que es un hacedor, que es un repetidor, pues se está colocando en una posición de, ay, me toca hacer algo, entonces confunde ese hacer con un término de repetición. Ese hacer es un hacer biológico, repetitivo, que por costumbre, por hábito, llego al colegio, cumplo las 6 horas y voy a esperar que salga el reloj y vuelvo y me salgo. Es un mecanismo de reproducción técnico y esto se ve como al final, allá, ¿qué fue lo que se hizo? Esta práctica de yo qué hago se puede hacer sin mente, sin corazón, sin alma, la puede hacer cualquier persona. Eso está sujeto a una racionalidad instrumental, a como cumplir el procedimiento, como hacer lo que tengo que hacer y no cuenta la decisión de lo que hace el maestro. Cuando pensamos que el maestro no es un hacer, ¿qué es lo que me toca hacer? Sino ese ser de la praxis, un hacer que tiene que ver con la racionalidad, un hacer que tiene que ver con una dotación de elección de una decisión, un hacer que va a transformar no a un objeto, sino a mí mismo también. Estoy pensando la prudencia. ¿Qué voy a hacer yo en el contexto y qué decisión voy a tomar yo prudentemente frente a una situación que se me presenta? Y eso no está prescrito en ninguna parte. Esto está cuando yo estoy allí en el aula de clase, tengo que hacer una decisión y esa fuerza de voluntad, o sea, yo tengo decisiones. Yo no soy un maestro operario ni uno que está en una guardería cuidando niños. Yo soy un maestro que reflexiono mi práctica. Mi práctica no es solo hacer un puente, hacer un mueble, no. Nosotros no estamos en esa posición. Entonces, me parecía curioso lo que decía el compañero, la identidad del maestro. El maestro tiene que posicionarse, que su hacer no es un hacer que es reproductor, sino un hacer de producción, de praxis, de reflexión, y que él también toma decisiones. Y esas decisiones se ven reflejadas en el aula y no el currículo, no es, a ver, estamos en un momento en donde el currículo no es una prescripción ni es un plan de estudios que nos dan. El currículo yo también lo estoy moldeando y eso es lo que está, por lo menos ese es el trabajo de mi tesis, en donde vamos a reconstruir la memoria de lo que los maestros están haciendo, pero no están haciendo porque repiten, sino porque están produciendo un conocimiento y están produciendo algo y eso hay que traerlo a la memoria. Hay que ir a esos lugares apartados, aislados, en donde los maestros hicieron algo valioso y tomaron decisiones en su momento, como lo dice Aristóteles, de forma prudente.
Eso es la respuesta que yo voy a hacer. Entonces, no tenemos una respuesta mágica, ni tenemos una varita para decirle, maestro, haga esto, aplique esta fórmula, porque el maestro toma decisiones. Y cuando ya el maestro es consciente de que tiene una identidad y que toma decisiones, que estamos trabajando no con productos reproductivos en un laboratorio biológico, sino que estamos trabajando con seres humanos, la antropología, el ser humano, mejor dicho, como ser humano tiene diferentes comportamientos, entonces yo creo que hay que usar de la prudencia. Es lo que tengo que decir. Gracias. Perfecto. Profe Claudia. Bueno, con relación a la pregunta del profe Alfonso, antes de darle respuesta, agradecerle porque me dio una idea espectacular para la escritura de mi próximo capítulo o libro, y es que yo me enfoco muchísimo en lo que hablaba ahorita Luz Adriana. Tiene que citarlo, ¿no? Tiene que citarlo como Sí, yo lo inspirador. cito, profe. Yo lo invito para que escriba conmigo. Ser y existir de los maestros. Y cuando el profe Alfonso dice, aquí de hecho lo noté, abro comillas, está proscrito el ser del maestro. Me parece espectacular, esa frase con mucha potencia para comenzar a escribir a partir de eso. ¿Quién es y cómo existe? Yo hablo mucho de esas palabras, modos de ser y existir, pero sería muy interesante hablar de lo que no es y no existe en el maestro. Bueno, miras, Shirley, que en todos los conversatorios hemos tenido unas preguntas sobre el cómo. Y ahí me voy a unir a lo que dijo la profesora Luz Adriana. El cómo. Entonces, considero que nos hemos visto permeados, y eso es de una u otra forma, digamos que puede darse con un pensar negativo, por la instrumentalización de la educación en Colombia y la instrumentalización de la formación de maestros. Me parece súper hablar de eso con Shirley, que trabaja la calidad educativa. Entonces, Colombia y los maestros nos hemos vuelto unos instrumentalistas de la educación. Nuestros discursos alrededor digamos, un poco alrededor de la política, de las reformas educativas, recordemos toda esa reforma que sufrimos con las competencias, con los estándares, cuando con los maestros fue muy difícil manejar los estándares básicos de competencias, entonces hagámoslo un poquito más sencillo y creemos DBAs que son pensados para los padres de familia y no para los maestros, para que el padre de familia también pueda entender. Mientras al maestro se le habla de competencias, al padre de familia se le habla de que el niño cuenta del 1 al 10. Entonces creo que esa cultura instrumentalista ha hecho que nosotros siempre nos preguntemos por el cómo lo hago. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? El manual. Por eso existen, no las critico porque yo las he utilizado cuando fui maestra de primaria y me parecen que son como recursos muy valiosos, pero volvemos nuestra práctica pedagógica a las mallas de aprendizaje, a los lineamientos, a los DBA, al cómo lo hago. Y dejamos de lado eso de lo que yo hablaba ahorita al inicio, de los modos de ser y existir de nosotros. Estamos siempre pensando en el hacer del maestro, el hacer entendido como ese cómo, y dejamos de lado ese ser y existir de nosotros como maestros. ¿Cuándo se vuelve el currículo amigo? Cuando yo dejo de ver el currículo como el cómo y como el hacer, porque esa ha sido la problemática de la instrumentalización de la educación en Colombia. Somos formatólogos, entonces el currículo se volvió en mallas académicas, en planes de estudio, en planes de clase, entonces se volvió en eso el currículo. Pero precisamente porque la formación, no solamente desde nosotros somos resultado sino que si miramos hacia atrás, la formación siempre ha sido de ese tipo, instrumentalista. Eso hace que cuando hablemos de currículos se nos hace imposible pensar en cómo yo como maestro puedo transformar ese currículo. ¿Por qué se nos hace imposible? Porque siempre pensamos en el hacer y no en el ser del maestro. Cuando nosotros tenemos esas formas de ser, de existir, comprendemos la violencia,
la pregunta ahorita del profe, sí, es que se me va la cara y ya no me acuerdo del nombre. Si le veo la cara, me acuerdo, que habló sobre eso, esa educación para la paz. Entonces, hablamos de, Alejandro. ¿y cómo lo hago? ¿Cómo hago si tengo esto? No, comencemos a pensar y a reconocernos nosotros, a conocernos como maestros. Cuando nosotros logramos esa identidad, esa dignificación de mi labor, de mi oficio, a mí me gusta ese término que usa Oscar Saldarriaga, de mi oficio como maestro, comienzo a descubrir, como lo decía Luz Adriana, esas potencialidades que tiene el maestro y esas oportunidades de transformación del currículo. Y dejaré de preocuparme por el hacer, porque cuando yo comprendo el ser y su esencia, el hacer ya está allí, está inmerso en todo ese proceso. Entonces yo creo que los maestros debemos comenzar a conocernos, a mirar hacia adentro, eso hace parte de nuestra formación, a mirar hacia adentro antes del hacer, porque el cómo viene del qué. Entonces primero conozcamos el qué, que hace relación a nosotros, y luego veremos que tenemos grandes oportunidades y potencialidades nosotros y talentos para transformar ese currículo que se nos ha enseñado e instruido de la forma como se comprende ahora en Colombia, desde la política pública, desde el Ministerio de Educación y desde incluso las instituciones formadoras de maestros. Bueno, estamos ya cerrando, nos pusimos a hacer las preguntas y estamos aquí en el conversatorio que nos va a faltar tiempo. Profe Edinson tenía mucha razón esta mañana cuando nos decía eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer, profe? Le voy a dar la palabra al final para que usted cierre recogiendo un poco toda la idea porque tenemos levantada la mano la profe Flor, nos dijo que siguiéramos con los demás participantes, ella cede el turno. Me queda la mano levantada de Alcira Inga, que le voy a pedir el favor que sea muy, muy, muy sucinta, por favor. Luego me sigue Miguel Fernando Ladino y volvió a levantar la mano el profe Alfonso Acuña. Compañeros, les hago una observación. En el chat publicamos el formulario de observaciones y sugerencias, porque la idea es que estos espacios ustedes nos ayuden a fortalecerlos. Entonces les pedimos que los vayan diligenciando, no se nos vayan, que al final hay una sorpresita. Y entonces vamos entonces con la participación de Alcira. Luego Miguel, el profe Alfonso, lo dejamos ahí para que el profe Edinson recoja y vamos saliendo. Profe Alcira. Profe, no te escuchamos. ¿Tienes el micrófono apagado? No, profe, no se te escucha. Poseemos problemas de sonido, profe. Sí, no se escucha. Yo creo que si tienes una pregunta la puedes diligenciar a través del chat. La puedes hacer ahí en el chat porque no te escuchamos, profe. O mientras resuelves el problema de sonido, le damos la palabra a Miguel Fernando Ladino. ¿Listo? No, Buenas profe noches. Alcira, no se escucha. Buenas noches, Miguel. Bueno, usted hizo una pregunta ahora de que cómo hacer para que los maestros nos pongamos o tomemos una decisión frente al currículo que manda el ministerio o tomar la decisión de crear o construir un currículo pertinente, apropiado que dé respuesta a las necesidades de la comunidad. Así lo entendí. ¿Sí? Proscrito. ¿Cómo hacer para empezar a verlo como un amigo, cierto? Porque Sí. transitamos entre lo prescrito y también podemos pasar a lo proscrito. Me quedo con proscrito. esto no. Entonces, ¿cómo hacemos para que no se nos quede como el enemigo? Se ha visto como el enemigo y aunque digamos en el discurso que a lo mejor no tenemos esa prevención hacia el currículo, puede que nosotros lo estemos utilizando no de esa manera crítica que se quisiera y estuviésemos trabajando, digamos, en la misma lógica de lo que nos imponen, ¿listo? Y no seríamos hacedores, un poco lo que planteaba Adriana ahora, de las decisiones que tomamos en caliente cuando estamos planeando y en clase. Bueno, yo quería recordar un poco que en los 90, cuando el movimiento pedagógico, los maestros
usamos la herramienta que nos dio la Ley General de Educación en el año 94, que fue la autonomía institucional. Los maestros, cuando hicimos uso de la autonomía institucional en todo el país, salieron unos proyectos educativos institucionales muy novedosos y muy pertinentes en diferentes regiones del país, y fueron publicados en una revista de la Alegría de Enseñar de la FES de aquella época. Pero esa autonomía asustó al gobierno, y entonces empiezan a crear camisas de fuerza para coartar esa creatividad de los maestros. Entonces, lo primero que apareció fue el 2343 con los indicadores de logros curriculares. Primera camisa de fuerza. Pero no fue suficiente. Entonces, luego aparecen en el 2002 los estándares. Es una camisa más fuerte que la anterior, porque había que coartar la creatividad de los maestros y limitar esa autonomía que se nos había dado en la Ley General. Pero para el gobierno no fue suficiente. Entonces aparecen los DBA recientemente, supuestamente para que los padres de familia reclamen los derechos que tienen sus hijos a una educación, pero en realidad era una camisa de fuerza porque muchos maestros lo tomaron como el currículo apropiado para desarrollar en las aulas. Y a partir de allí se vienen otros elementos que, camisas de fuerza llamo yo, que lo nombraba ahí la maestra Claudia, como las mallas curriculares y todos los documentos del Ministerio de Educación que siguen limitando a los maestros. Pero yo creo que sí hay instituciones donde se está haciendo muchas cosas por fuera de esa normatividad y que inclusive encontramos opositores dentro de la misma institución, entre los mismos maestros, porque no logramos entender eso de la autonomía institucional. En la institución donde yo trabajo, llevamos desde el año 2006 tratando de implementar la pedagogía por proyectos. Es una estrategia que pretende formar ciudadanos críticos, propositivos, participativos. Pero eso al maestro le molesta, ¿sí? Nosotros tenemos en la primaria esa estrategia en muchos de los cursos, y cuando los chicos llegan a secundaria, los maestros dicen, esos chicos, como son críticos, propositivos, levantan la mano. Para el maestro que está acostumbrado a dar la clase y que solamente él emite conceptos y el estudiante es un receptor únicamente, es muy difícil. Esos niños tan groseros por el hecho de ser propositivos, cuestionadores y críticos. Yo pienso que sí tiene que aparecer algo semejante o similar al movimiento pedagógico que despierte en el maestro la posibilidad, ¿sí? Que comprenda que tiene un potencial grandísimo para crear en el aula. El aula es un espacio de creatividad y que el maestro puede hacerlo haciendo uso de la autonomía institucional que da la ley y del derecho a la libertad de cátedra, y que no puede coartarse por esas limitaciones que pone el ministerio. Pienso que sí hay las herramientas. Gracias. Listo. La profe Alcira habrá resuelto su problema de sonido, o le damos la palabra cortico, profe, que ya estamos cerrando, a Alfonso Acuña. Súper corto. Dale, profe. Mira, a propósito, qué bien que el que me antecedió fue un profesor que también circuló por todos estos círculos, y tres cositas. Mira, el maestro, el gremio, aún cuando yo hablo de esa proscripción de identidad, es que el maestro jamás entendió el valor y la importancia de uno de los componentes de la Ley General de Educación que se llama autonomía curricular. El maestro no fue capaz de explorar hasta dónde le llegaba la posibilidad de avanzar en su trabajo con una autonomía curricular. Y lo que dice el colega de los DBA, de los estándares y demás, fue la felicidad para la mayor parte del gremio. ¿Por qué? Porque como dice Claudia Patricia, siempre estamos a la espera de que alguien nos diga lo que tenemos que hacer, porque no hemos sabido madurar nuestra condición de intelectual. Y ahí termino. La única manera de nosotros entender el currículum como una posibilidad de alianza y amistad con el currículum es
desde nuestra postura intelectual de productor de conocimiento. Cuando se dio, intentamos hacer la autonomía curricular en mi colegio. Para mí eso era una fiesta y para 3, 4 colegas más que recién desempolvábamos de la universidad. Pero para la mayor parte de los colegas era una maldición porque nosotros queríamos inducirlo y decirles y enseñarles lo que ellos tenían que hacer, siendo que ya ellos tenían 20 o más de 20 años de ser maestros. Ahí terminó la desgracia y por eso la autonomía curricular quedó en... Mira, la bendición para los colegas fue cuando recogieron el proyecto de evaluación cualitativa y lo volvieron a traer a la evaluación cuantitativa porque eso les resolvía el problema de tener que pensar en el juicio evaluativo que tenía que elaborar para poder sentarlo en el boletín de comunicación. O sea, y sentar un 4, un 3, un 2, un 1 es demasiado fácil, pero elaborar un juicio conceptual sobre el desempeño del niño, eso es más complejo y requiere de más elaboración. Gracias. Gracias, profe Alfonso. Bueno, compañeros, son las 9:01 y vamos a darle la palabra al profe Edinson porque la idea es como ser cumplidos con el horario, aunque no sé, profe Edinson, el profe Fernando ha levantado la mano, no sé si le permitimos unas palabritas rapiditas para que usted pueda cerrar. ¿Qué dice, profe Edinson? Por supuesto, para que vayamos cerrando. Listo. Profe Fernando. ¿Seré yo? No sé, Fernando Ladino me pareció. Ah, sí, sí. No, estaba aquí como apagando la mano, pensé que la tenía, pero bueno. no. Gracias. Listo. Perfecto. Entonces, profe Edinson, tiene la palabra, compañeros, no se nos vayan, porque al final haremos una cuestión. Mire, yo lo diría muy rápido. Entendemos todas las prescripciones curriculares, entendemos los DBA, entendemos los indicadores de logro. Por aquel entonces inclusive recordamos los objetivos, diseño curricular por objetivos y todo ese gran etcétera que establece unos criterios directivos desde el ministerio y que se van materializando en términos de decirnos qué tenemos que hacer. Pero cuando el maestro organiza un grupo de teatro en la escuela o en el colegio para recrear escenarios de violencia y reflexionar sobre ella, está haciendo currículum y está resistiendo a través del currículum. Cuando el maestro se lleva a sus alumnos a hacer una salida pedagógica para reflexionar sobre lo que ocurre en una problemática social, está haciendo currículum y está resistiendo a través del currículum. Cuando el maestro toma la decisión de leer un texto crítico en el aula, está resistiendo con sus alumnos. Cuando el maestro pone a sus estudiantes a que escriban y a que narren sus memorias de violencia, de dolor, está resistiendo a través del currículum. Cuando en la Comuna 3 en Medellín, con toda la historia de puro dolor, de pura muerte que acaeció por allá en el gobierno de Uribe y de Luis Pérez por allá en el 2001 en Medellín, cuando los maestros allá del Colegio Eduardo Santos hacen el museo escolar de la memoria, un museo en una escuela, en un colegio, donde está recreando la memoria de la Operación Orión, que recordamos los medellinenses con tanto dolor. Ahí se está haciendo currículum, pero es un currículum que resiste. Entonces, el currículum no es el enemigo de nosotros, sino que tenemos que transformarlo, resignificarlo, utilizarlo para lo que nosotros, como lo decía el profesor Miguel, como lo decía el profesor Alfonso, para que nosotros autónomamente podamos recrearlo. Claro que hay parámetros, claro que hay ideas, claro que hay márgenes que nos circunscriben, pero también hay posibilidades de maniobra. Cuando yo llego a mi clase y leo un poema a mis estudiantes y les posibilito reflexionar, estoy utilizando el currículum, pero para lo que yo sé, para pensar en él, para recrearlo. El currículum no es solamente la malla curricular, el currículum no es solamente el DBA o el indicador de logro, el currículum es precisamente ese conocimiento que yo selecciono, el video, la canción, la reflexión, el escuchar al estudiante, también es currículum y me permite reconstruir. Y creo que esa es la labor de tantos maestros y maestras, desde arriba, desde la Alta Guajira, hasta abajo, hasta
hasta Leticia, que nos enseñan permanentemente que lo hacen y que cumplen en parte con lo que dice el ministerio, pero más aún cumplen en gran parte con lo que le reclama la sociedad. Muchas gracias, colegas. Yo creo que hemos logrado, profesora Claudia, profesor Mauricio y profesora Adriana, conversar con maestros y maestras para quien escribimos nuestro libro y a quien ponemos a disposición. Y a propósito de eso, queremos referirle que tenemos tres libritos que queremos regalarles electrónicos con la generosidad de UCEBA y de Aula de Humanidades. Por supuesto, tenemos tres libritos que vamos a compartir electrónicos, y creo que a través del listado de las personas que se inscribieron, profe Sirley, nos diga alguien tres números del 1 al, dirá que por aquí usted me mandó, del 1 al 21, del 1 al 21, y ya a través del correo electrónico les hacemos llegar, y por supuesto enseguida decimos los nombres. Entonces, profe Alfonso, ¿usted nos puede decir un número del 1 al 21 para saber a quién le mandamos este librito electrónico? 21. El 21. A la profesora Lucedit Cáceres. Profesora Lucedit, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Qué emoción, gracias. Qué lujo. Entonces, a su correo electrónico, bueno, como le conozco, profe, se lo entregaré en sus propias manos, profesora Lucedit, Ay, profe, y la muchas generosidad de gracias. acompañarnos un libro electrónico. Muchas Felicitaciones, gracias. muy linda el conversatorio. Gracias. Gracias, profe Lucedit. Profesora Inés, ¿usted pudiera darnos un número del 1 al 20 en este caso, ya que el 21 ganó? El 5. El 5, vamos a ver, yo ya me siento como Pacheco. Bueno, para nuestra generación, por supuesto, el profesor Juan Carlos Rengifo, ¿cómo? Es que- No, mentira, no. El presidente del sindicato. Ah, bueno, no, pues muy bien, profesor Juan. Le di la suerte. Muy bien, gracias, profesora Inés. Profesor Ok, Juan Carlos, listo. profesora Sirrey, usted está tomando nota, ¿cierto? Porque yo recuerdo la profe Lucedí y el profe Juan Carlos. Juan Carlos, tranquilo, ya sé. Y le pediríamos al profe Miguel Ladino, al profesor Miguel Fernando Ladino, que nos dé un número del 1 al 20, menos el 5, por supuesto, que para ver a qué otra persona le enviamos el librito electrónico. 6. El 6. La profesora Carmenza Rodríguez. Profesora Carmenza Rodríguez. Ay, qué bella. Listo. Una gran compañera que trabaja la escuela Abraza la Verdad, es compañera mía, pero la escogió el profesor Fernando. Muy bien, les estaremos entonces haciendo llegar estos libritos electrónicos. Es para que ustedes ingresen a la página de la editorial Aula de Humanidades y ahí puedan pues leer este trabajo que hemos hecho con mucho cariño, con mucho esfuerzo, pero fundamentalmente creyendo en algo que, como me enseñó a mí el profesor Jimeno Sacristán, y creo que compartimos en un espacio tan bello como este, todavía creemos que a través de la educación es posible transformar la sociedad. Es una apuesta de fe en los seres humanos, pero no una fe necesariamente católica ni religiosa, una fe laica. Creemos en el ser humano y que a través de la educación es posible transformar la sociedad, y creo que esa es nuestra tarea y nuestra labor. Profesora Sirley, colegas, muchas gracias. De verdad que nos sentimos muy complacidos con el tiempo en la palabra que nos han otorgado. Estamos muy nerviosos por compartir con ustedes y por lo que podíamos hacer, pero creo que ha sido una muy buena tarea, y felicitar por supuesto al sindicato, como lo decía el profesor Alfonso, porque creo que este es el papel del sindicalismo colombiano, el verdadero papel del sindicalismo colombiano, no solamente defender intereses económicos, que por supuesto nos interesan y es fundamental, pero también defender los intereses académicos y de nuestra propia función. No sé si Leonardo, Claudia o Adriana, antes de que la profesora Sirley ya cierre definitivamente.
Agradecerles infinitamente por la invitación, por la asistencia. Sé que de conversatorio nos quedaba mucho tiempo más y nos quedamos acá todos, tenemos mucho que decir de ese tema al que somos tan susceptibles, pero no, agradecerles, gracias infinitas a ustedes, a la profe Sirley, que pues es como el enlace allí con nosotros, y nada, por compartir nuestro libro. Compañeros, compañeras, muchas gracias. Cierro con una frase de Manuel Reyes Mate que dice: recordar es reconocer que las injusticias causadas a las víctimas del pasado todavía nos interpelan en el presente. No es algo que haya pasado, y definitivamente tenemos una función clave como profes, empleando la idea de la memoria como un ejercicio de liberación, y eso va a ser fundamental. El papel de nosotros lo ha sido desde siempre, pero ahora digamos que tenemos un poquito más de permiso con esto del legado y una excusa para trabajar el legado de la Comisión de la Verdad. Muchas gracias a todos y todas. Profe y compañeros, los seguiremos esperando en los próximos encuentros. ASIEVA está aquí de puertas abiertas para el trabajo que ustedes gusten realizar. A los demás compañeros, muchas gracias por estar aquí. Jornadas extenuantes, porque somos profes que entramos a las 6:30 a clase, los que estamos desde temprano, los de la tarde llegan sobre las 6:30, 7 a casa. Entonces, muchas gracias por el tiempo, por la dedicación, por quedarse hasta el final. Y esperamos encontrarnos el próximo Palabreando, que es el último jueves de noviembre. Ahí miraremos la palabra, la semilla, la idea de lo que queremos empezar a germinar como maestros. Los invitamos cordialmente.